Bienvenidos a un nuevo video de YouTube o Spotify si lo están escuchando por esa aplicación. El día de hoy les voy a hablar sobre la depresión, cómo se cura la depresión desde mi experiencia. Cuando yo estuve con depresión hace 9 años atrás, cuando nació la Cami, que fue mi primera separación, fue un momento en donde tenía 24 años, me separo, recién era mamá, la Cami tenía 1 año, y me acuerdo que fue un momento, una situación en donde no la había pasado nunca, me sentía súper mal, no tenía ganas de hacer absolutamente nada, perdés esas ganas de vivir, esas ganas de hacer cualquier cosa, no tenía ganas de trabajar, había bajado muchísimo de peso, no tenía hambre, inclusive con mi hija, que la Cami era chiquita, no tenía ni siquiera ganas no tenía ni esa motivación, ni esas ganas de seguir aún por mi hija, porque estaba en ese estado depresivo, que obviamente después me entero que era depresión, porque yo no sabía. Entonces fui saliendo poco a poco con las herramientas que les voy a contar el día de hoy, cómo se cura, cómo se sale de esa situación, porque sí se puede salir, sí tiene una cura. Cuando logré entender muchos años después, hace poco, hace años atrás, de dónde provienen las emociones, qué son, qué es la depresión, de dónde viene, cómo se crea, cómo se construye y cómo se resuelve. Yo creo que las personas no tienen esta información, o los que las tienen no la aplican, por eso siguen en ese mismo estado, que es igual que la obesidad, que es igual que los hábitos alimenticios. Las personas, al no tener la información, al no saber de dónde proviene, cómo se formula todo esto y cómo se resuelve, no lo pueden aplicar, no lo pueden resolver. A mí me pasó particularmente de ir al psicólogo y el psicólogo no me explicó esto. Capaz que si un psicólogo me lo explicaba, me daba las herramientas puntuales, me hubiera ahorrado años de malestar y hubiera salido muchísimo más rápido, que es lo que me pasó la segunda vez que me separo y tengo que volver a mi mamá y empezar de cero y no tener absolutamente nada. Actualmente sigo en mi mamá, todavía no me puedo ir, pero al tener estas herramientas, esta información que les voy a explicar el día de hoy y al final del video, 5 claves, 5 herramientas puntuales que te sacan de ese estado y te ayudan a salir de ahí, salí muchísimo más rápido y no la pasé tan mal como la primera vez. ¿Por qué? Porque ya sabía todo lo que les voy a explicar el día de hoy. Así que si vos sos mamá, sos mujer, estás del otro lado, te pasó como a mí, te sentías mal, te sentís mal, no tenés ganas de hacer nada, no tenés hambre, perdiste la motivación, las ganas de ir a trabajar, no te motiva ni te enciende seguir ni siquiera a tus hijos, estás en un estado depresivo, que es normal porque por lo menos absolutamente la mayoría de las personas con las que hablo han pasado por esto. O sea que no tengas miedo de sentirte como te estás sintiendo, sino entender que es algo normal. Y ahora, cuando escuches el video, la información que te voy a explicar, de dónde proviene, cómo se resuelve, aplica lo que te voy a explicar y lo que te voy a decir en el video y vas a poder ir saliendo de ahí. No es súper rápido, no es de un momento para el otro, pero sí se cura y sí se puede salir de ahí si todos los días haces lo que yo te estoy por contar y por explicar. Así que bueno, vamos a comenzar sin más introducción. Lo primero es entender qué son las emociones. Las emociones son reacciones psicológicas y fisiológicas que surgen en respuestas a eventos internos o externos. ¿Qué significa? Yo reacciono ante un evento externo o algo interno. Son respuestas fisiológicas, respuestas psicológicas. ¿Qué quiere decir? Que me van a ayudar a interpretar y responder a mi entorno. Para eso están las emociones. Vos tenés emociones, yo tengo emociones, todo el mundo tiene emociones. Entender esto para no rechazarlas y para aceptarlas de una vez por todas. A todos nos pasa. Te va a pasar desde ahora y te va a pasar hasta el día que te mueras. Vas a seguir sintiendo y teniendo emociones. Yo esto no lo sabía. Cuando yo entiendo esta información, dejo de rechazar mis emociones, tanto las más alegres como las más tristes. Es normal, nos pasa a todos, somos seres humanos, seres emocionales por una cuestión biológica. Yo respondo y reacciono con emociones ante los estímulos que hay en mi mundo, tanto externo como interno. Entonces, normal. Entender esto para que no las rechaces, para que las aceptes y para que aprendas a ser consciente de cuáles son las emociones que tenés y qué te están indicando esas emociones, porque esas emociones te ayudan a interpretar y responder a tu entorno. ¿Por qué? Y ahora les voy a explicar.
tenemos las emociones básicas. No sé si vieron la película Intensamente, ahí las explica súper bien. Las emociones básicas son miedo, asco, furia, alegría y tristeza. Estas 5 todos las tenemos. No es que vos tenés más o menos, más alegría, más asco, más tristeza. No, todos tenemos las 5. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras vamos creciendo y va pasando el tiempo, vamos aprendiendo a responder, a utilizar más una que otras de acuerdo al entorno que yo tuve, de acuerdo a las experiencias que yo tuve, a las circunstancias que tuve. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy respondiendo más con alegría o con más tristeza, respondiendo más con ira o con calma. Fíjense que hay personas que son muy alegres, muy activas, muy armónicas, y hay personas que tienen mucha furia o tienen mucho enojo. No es que vos naciste con ese enojo, naciste con esa alegría, no. En la medida que vas creciendo, vas aprendiendo a responder, vas imitando, vas viendo, dependiendo de lo que te fue pasando. Entonces ahí es cuando van predominando una u otra, dependiendo de la que hayas elegido o aprendido a utilizar: la ira, la alegría, el asco, la tristeza, etcétera. Pero todos tenemos emociones, entonces deja de rechazarlas, porque a mí me pasaba de no me quiero sentir mal, no me quiero sentir mal, no me quiero sentir mal, y lo único que genera ese rechazo, esa resistencia es sufrimiento, es dolor. ¿Por qué? Porque te pasa algo, sentís de una manera y no querés sentir de esa manera. Es normal que te pasen las emociones que sean, dependiendo de las circunstancias que tengas. No las rechaces, aceptarlas, porque te van a seguir pasando desde ahora hasta el día que te mueras. Entonces, si hoy no estás en una de las emociones más alegres o felices, por así decirlo, aceptala, entendela y fíjate qué es lo que te viene a mostrar, porque como te dije recién, las emociones te vienen a ayudar a interpretar y a responder a mi entorno. Entonces, no son ni buenas ni malas, sino que son indicadores. Son indicadores, son señales de lo que está pasando en mi entorno y de lo que me está pasando a mí. Cuando empezás a ver las emociones desde ese lugar, ya las dejas de ver como algo malo, sino que empezás a ver qué hay atrás de la emoción, qué me viene a mostrar, qué me viene a indicar, qué me viene a enseñar. Te pones en un papel de observador con conciencia y decir: ¿por qué me siento triste? ¿Por qué me siento enojado? ¿Por qué me molesta esto? ¿Por qué tengo furia? ¿Por qué siento asco? Empezás a buscar el porqué y el para qué de esa emoción, qué hay atrás de eso, en vez de rechazarla: no me quiero sentir mal o no quiero estar enojado, sino que son normales, van a pasar, son respuestas biológicas, todos las tenemos, las vas a seguir teniendo. Entonces, empezá a buscar y a preguntarte qué es lo que te viene a mostrar, qué es lo que te viene a indicar esa emoción. Por ejemplo, cuando tenemos miedo, me está alertando de un peligro. Entonces, cada vez que vos sentís miedo es porque estás viendo un peligro. ¿Qué es lo que pasa? Que puede ser un miedo real o un miedo ilusorio. Por ejemplo, no es lo mismo que estás caminando y te aparezca un perro que te está por morder, vas a sentir miedo, a que vayas a trabajar, empezás en un trabajo nuevo y sentís miedo porque no conoces a nadie, porque no sabes cómo te va a ir o qué es lo que te va a pasar. Son dos tipos de miedo, pero el miedo te está indicando eso, que hay una alerta, algún peligro, al igual que la alegría te está indicando que hay una situación favorable. Cuando vos te sentís bien, cuando te sentís alegre, te sentís pila, es porque hay algo bueno, favorable en tus circunstancias. Entonces, las emociones vienen a indicarte, son señales, son indicadores de qué es lo que está pasando, tanto en tu entorno como adentro tuyo. Por lo tanto, no las rechaces, aceptalas. Somos seres emocionales, te van a seguir pasando de ahora hasta que te mueras. Bien, ahora, punto número 3, no son ni positivas ni negativas. Esto también es algo que está muy instaurado de emociones buenas o emociones positivas: la alegría, la felicidad, la plenitud, y las emociones malas, las emociones negativas, la tristeza, la ira, la culpa. No son ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas. Las emociones son indicadores, como les decía recién. Lo que es positivo o negativo es mi manera de gestionarlas, es decir, cómo yo las voy a gestionar cuando aparecen y qué es lo que yo elijo hacer con esas emociones cuando aparecen. Ese es el punto. No tengo que poner el foco en la emoción, en la ira, en la tristeza, en lo que me pasa, sino en que qué me viene a mostrar. Por un lado, como te decía recién, pensá en qué hay atrás de esa emoción por un lado, y por el otro lado, cómo las voy a gestionar. Ahí está el punto clave del video, la primera enseñanza importantísima que tienen que rescatar del video.
¿Cómo voy a gestionar yo las emociones? ¿Por qué? Porque las personas ponen el foco en las circunstancias, en lo que le hicieron, en el dolor que sienten. Si tenés depresión, te sentís muy mal y esa depresión te agarró porque se murió tu mamá, porque tu papá te hizo algo, por la mala relación que tenés con ellos, con tu expareja, con tu pareja actual, lo que sea que te haya pasado, que te haya llevado a esa depresión donde vos estás hoy, las personas ponen el foco ahí y no tiene que estar puesto el foco ahí, sino en vos, en cómo vos vas a gestionar esa emoción, porque la única responsable de lo que te pasa y de cómo responder ante esas circunstancias sos vos. Entonces el foco ponelo en vos. ¿Cómo gestiono yo las emociones? Eso a mí me lo enseñaron en la carrera de coaching ontológico profesional. Existen emociones y existe una manera de gestionarlas. Esa es tu responsabilidad, elegir cómo las vas a gestionar. Pero nadie te enseñó, no sabes cómo gestionarla, no sabes qué hacer. Eso es lo que te voy a enseñar el día de hoy, las claves puntuales, 5 puntuales que te ayudan a gestionar la depresión en este caso y a salir de ese estado, porque es tu responsabilidad, nadie te va a sacar de ahí, nadie te va a ayudar a gestionar las emociones, solo vos. Entonces, si no lo sabes, si no tenés esta información, presta mucha atención porque te voy a explicar, aplícala para que puedas salir de esa situación. ¿Se puede salir de la depresión? Sí, sí se puede salir, pero si haces lo que te voy a explicar, ¿bien? Entonces, ya sabemos qué son las emociones, ya sabemos que no son ni positivas ni negativas, sino que yo las tengo que gestionar. Ya sabemos que cuáles son las emociones básicas, que voy a seguir teniéndolas toda la vida, por lo tanto las acepto, no las rechazo. Ahora, ¿de dónde nace la emoción? Y esto es muy importante. Punto número 2, ¿de dónde nace la emoción? ¿Cómo se construye? ¿Cómo surge una emoción? ¿Por qué? Porque una vez que yo entiendo esto, puedo ir a atacar la raíz del árbol, de la planta. No voy a ir al fruto, sino que voy a ir a la raíz. Y una vez que yo ataco esa raíz, ahí es donde corto y se termina el problema, en este caso la depresión. Nosotros tenemos pensamientos, esos pensamientos van a generar emociones y esas emociones generan mis acciones. Es una secuencia que nos pasa absolutamente a todas las personas que tenemos cerebro, que tenemos una conciencia. Entonces, yo tengo un pensamiento, el pensamiento es una opinión, es un juicio que yo hago respecto a una circunstancia, a una persona o a algo, a lo que sea. Yo tengo un pensamiento, emito un pensamiento y ese pensamiento va a generar como consecuencia una emoción, que dependiendo si es un pensamiento positivo o negativo, la emoción va a ser elevada o baja. No vamos a hablar de positiva o negativa porque recién dijimos que no existen emociones buenas o malas, positivas o negativas, sino que existe la manera en que yo la gestiono. Entonces, mi pensamiento genera la emoción. Por lo tanto, y esto es un triángulo que se repite en todas las personas, al vos entender la fisiología de la emoción, ya podés ir y atacar desde la raíz a la emoción. Entonces, ¿qué genera una emoción? El pensamiento. Por lo tanto, si te estás sintiendo mal, es porque estás pensando mal. Tenés que cambiar tu pensamiento, pensar de nuevo. ¿Qué va a pasar? Al principio no somos conscientes, no sos consciente de que estás pensando como el culo, porque si no, no lo harías, cambiarías los pensamientos, pero ya lo haces de manera automática y ahí es donde viene uno de los errores o una de las causas de las personas que se mantienen en ese estado depresivo por largo tiempo. Y es que no son conscientes de los pensamientos que tienen. Al no ser conscientes de los pensamientos, no los puede cambiar porque no saben que son pensamientos negativos y que son ellos los que están construyendo los pensamientos una y otra vez repitiéndolos. Entonces, tenés que entender que son tus pensamientos los que están generando esa emoción negativa o baja y tenés que cambiar esos pensamientos. ¿Cómo se cambian los pensamientos? Ahora te voy a explicar cuáles son las herramientas, pero de ahí es de donde nace la depresión, el malestar del pensamiento. Mi pensamiento genera una emoción y mi emoción genera mis acciones. La gente que hace cambia las acciones o pone el foco en que se sienten mal, se sienten mal, se sienten mal y no entiende que son sus pensamientos los que están generando esa emoción. Por ejemplo, si yo me levanto y digo, qué hermoso día, hay un sol, me voy a correr, me voy a sentir de 10, después me voy a trabajar, voy a estar, puedo ir en la bici, me voy a sentir bien porque estoy teniendo un pensamiento positivo, un pensamiento agradable. Ahora, por ejemplo, si yo me levanto y digo, uy, qué día de mierda, hace frío, está lloviendo, no puedo ir en la bici, me tengo que ir en Uber, moto, me
me va a hacer frío. Son pensamientos negativos, por lo tanto las emociones no van a ser positivas, van a ser negativas también y por consecuencia mis acciones también van a continuar toda esa cadena. Entonces, ¿a dónde se inicia la emoción? En el pensamiento. Si vos te sentís mal, es porque estás pensando mal. Te sentís triste porque tenés pensamientos tristes. Estás enojado porque tenés pensamientos de enojo, frustración o ira hacia algo. Son tus pensamientos los que tenés que cambiar. Si no sos consciente de tus pensamientos, te tenés que sentar y empezar a escribir qué pensás en ese momento y ahí va a salir toda la mierda mental que tenés y vas a empezar a ver, mira, estoy pensando que mi mamá me hizo esto, que mi pareja esto, que mi expareja esto, que mi jefe, que mi amiga, que mi hija, y ahí es donde vos vas a poder plasmar los pensamientos negativos que tenés, que son los que estás repitiendo todo el tiempo y lo que te llevan a ese estado depresivo. ¿Qué es la depresión? Resumiendo, de acuerdo a mi experiencia y a lo que vengo leyendo, la depresión es un estado bajo, es una emoción triste, pero mantenida en el tiempo. ¿Por qué? Porque las emociones son normales, como les explicaba al principio, las emociones básicas son normales tenerla y van a estar el miedo, el asco, la furia, la alegría y la tristeza. Pero ahora, si yo mantengo esa emoción en el tiempo, un día, 5, 7 semanas y meses, ahí es cuando se genera el estado de ánimo. Y en este caso la depresión es un estado de ánimo, es un estado de manera permanente que yo todos los días tengo pensamientos negativos, me siento mal, me siento triste, me siento frustrada, pierdo el ánimo, pierdo las ganas de vivir y de esa manera que te sentís vos, que yo también me sentí, que es normal y todos, la mayoría de las personas pasamos alguna vez, bueno, eso es la depresión, es ese estado negativo, ese estado bajo, ese estado triste, pero mantenido en el tiempo. Lo repito, un día, 5, 7 semanas, hasta meses y hay gente que no sale más. Entonces, de ahí viene la depresión. ¿Cómo se va a resolver? Y acá viene la parte fundamental, la parte importante de que vos anotes, escuches, escribas bien y después empieces a aplicar, porque por lo menos yo utilicé estas herramientas para salir de esos estados y no he visto personas que la hayan utilizado y no hayan salido o no se hayan sentido mejor. Entonces, toma nota, presta mucha atención y termina el video y empieza a aplicarlo porque es lo que te va a ir sacando de ese estado del cual no puedes salir todavía. ¿Cómo se resuelve la depresión? Y acá vienen los 5 puntos, 5 herramientas, 5 tips que yo utilicé y que yo utilizo al día de hoy. O sea, yo los sigo utilizando, yo los sigo haciendo. No es que yo no me siento mal o una vez que salí de ese estado ya está, me siento perfecta. No, perdón. Es normal sentirse mal y te vas a seguir sintiendo mal, triste y con una energía baja. Es normal, nos pasa todo. Lo que tenés que hacer es empezar a aplicar esto para que cada vez gestiones de mejor manera esa tristeza y no perdure en el tiempo y no se convierta en ese estado de depresión. ¿Cómo se sale de la depresión? Lo que yo hice, lo que yo apliqué es utilizar los 5 sentidos. Entender que somos personas que tenemos sentidos, es decir, que a través de la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, podemos ir percibiendo lo que hay en mi mundo externo y podemos influir en mi cuerpo, en mis pensamientos y en mis emociones. ¿Cómo se influyen las emociones? ¿Cómo cambia una emoción? ¿Cómo cambia un pensamiento? Interviniendo en ellos, pero utilizando todos mis sentidos, todo mi cuerpo a mi favor para salir de ese estado. Cuanto más sentidos utilices, cuantas más herramientas utilices, mejor es porque más rápido salís de ahí o mejor te vas a ir recuperando cuantas más herramientas utilices. Entonces, primera herramienta es la actividad física, el tacto, el cuerpo. ¿Qué hago yo? Me muevo, actividad física. Fíjense en que todos los psicólogos, psiquiatras, médicos te recomiendan que hagas actividad física. No se trata de matarte entrenando, sino de moverte. Te tenés que mover. ¿Por qué? Porque cuando vos te mueves, tu cuerpo, tu cerebro secreta las hormonas de la felicidad, la dopamina, la serotonina, las endorfinas, y lo que hacen esas hormonas es que te sientas muy bien. Cuando te sentís bien, cuando terminas de moverte, después de 30, 40 minutos, empezás a secretar las hormonas y te empezás a sentir bien. Y eso que hace que baje el cortisol, que es la hormona del estrés, es la hormona que ahora tenés en todo el cuerpo, por eso te sentís tan mal, entonces la vas a empezar a bajar de a poquito mientras te vas moviendo todos los días repitiendo en el tiempo. Primer herramienta, movimiento a través del tacto. ¿Yo qué hago? Me muevo.
sí o sí, lo que sea, lo que te guste hacer, pero movete, move el cuerpo, no te quedes quieto porque eso lo único que hace es seguir alimentando los pensamientos negativos, por ende tus emociones van a ser negativas. ¿Cómo se corta eso? La primera herramienta, moviéndote con el movimiento. Lo segundo, a través de la vista, ¿qué haces con los ojos? ¿Qué ves? ¿Qué lees? Y acá es donde entra la lectura. Tenés que empezar a leer libros de autoayuda, de desarrollo personal. No te pongas a leer una novela que no te enseñe nada, sino cosas que tengan una información importante que te pueda ir ayudando a lavar todos esos pensamientos negativos que tenés, a enfocar tu atención en la lectura y a incorporar información nueva que te va a ayudar. Entonces, después del movimiento viene la vista, lo que yo veo, qué vas a ver, qué vas a leer, vas a empezar a incorporar la lectura. Y también a mí me sirve mucho todo el tema de la naturaleza, salir al aire libre, que me dé el sol, ver los árboles, ver la naturaleza y salir de tu casa. El hecho de estar encerrado en el mismo lugar, con el mismo entorno, con los mismos ruidos, en ese estado no lo estás cortando cuando vos salís y ves otra cosa, ves el sol y tenés un contacto con la naturaleza. La naturaleza tiene otra vibración, entonces eso también te ayuda a cortar ese estado de malestar. Punto número 3, el oído, la escucha. ¿Qué es lo que vos vas a escuchar? ¿Qué escuchás? A mí me sirve mucho ponerme música que me gusta, que me anima, o música muy arriba cuando me voy a correr, cuando me voy a entrenar. Eso lo que hace es cortar también con esos pensamientos negativos que estás teniendo todo el tiempo de manera reiterada y te saca de esos estados, la música alegre, la música fuerte. Yo personalmente lo que hago es ponerle música muy arriba y me voy a correr. Entonces de esa manera voy saliendo de esos estados negativos con la actividad física al aire libre y también con la música. O lo que hago mucho es escuchar los podcasts, información a través de el oído, de la escucha, que te va ayudando a enfocar los pensamientos en ese momento en los que estás escuchando y a sacarlos de esos pensamientos negativos. Después viene el olfato, a mí me sirve muchísimo, me encanta, es prender sahumerios, palo santo, velas con olor, la naturaleza también, los árboles, el olor que hay en la naturaleza, en el contacto con el césped, con el sol, al aire libre. Todo eso entra por tus sentidos y te ayuda a salir de los estados negativos y a poner el foco o a tener una sensación más agradable. Por eso es importante que salgas de tu casa, que tengas un contacto con la naturaleza, que te dé el sol en el gimnasio donde vos elijas, pero que tengas otra información y no siempre la misma de estar encerrado en un solo lugar, porque eso no te va a ayudar. Tenés que cortar con eso y cambiar tanto a través de todos los sentidos como estamos hablando, otra información, otra visión, otro olor, otra información que entre por tu oído, porque eso te va a ir ayudando a salir de esos pensamientos, de esos estados y poner información nueva. Y por último, el gusto, la comida saludable, en este caso la comida sana, cuando vos comes de manera equilibrada, con todos los macronutrientes, como les enseño siempre acá en la clase que les dejo abajo, lo que hace esa manera de comer es equilibrar tu sistema hormonal. Cuando vos comes mal, se te dispara el azúcar, sale la insulina y tenés picos de insulina todo el tiempo que suben y bajan, y eso también afecta a tu estado de ánimo. Entonces, cuando vos comes de manera equilibrada, lo que haces es equilibrar tus hormonas, por eso te sentís bien. Entonces, si vos a la actividad física le agregás salir a la naturaleza, le agregás escuchar música agradable, le agregás algún saumerio cuando volvés y encima te cocinas algo sano, te vas a sentir muchísimo mejor de lo que te estabas sintiendo, pero tenés que hacerlo y aplicarlo. Un día, 2 días, 3 días y empezar a repetir todos los días esto, las herramientas que a vos te sirvan, las herramientas que a vos te hagan bien, las herramientas que a vos te ayuden y te saquen de esos estados. Te pueden servir una, tres o todas. Cuantas más utilices, mejor es, porque más estás atacando a esos pensamientos, a esas emociones y a ese estado de ánimo bajo que tenés ahora. Entonces, empezá a aplicarlas, próbalas a todas y de ahí fíjate cuál es la que más te sirve y a esa empezá a repetirlas todos los días. ¿Te van a servir? Sí. Se demoran un día, 3 días, 5 días en que puedas salir de esos estados y va a depender qué tanto tiempo venís en ese estado de depresión repitiendo esos pensamientos negativos, esos estados bajos, esos estados tristes, el tiempo y el esfuerzo que vas a tener que poner para salir de ahí. ¿Es imposible? No. ¿Se puede salir? Sí. Millones de personas, yo salí, es normal, nos pasa a todos, pero
tenés que poner acción y esfuerzo para poder salir de ahí, porque no te van a dar ganas de moverte, no te van a dar ganas de comer sano, no te van a dar ganas de salir al sol, no tenés ganas de hacer absolutamente nada. Tenés que empezar a obligarte para poder ir cortando con esos pensamientos, con esas emociones, con esos estados, y de a poquito y repitiendo en el tiempo, sumando, repito, esa acumulación es la que te saca de acá, corta este estado y te lleva a un estado mejor. Si funcionan las herramientas, aplícalas, próbalas, repetilas y de ahí me contás qué te pareció y cómo vas. Cualquier duda o consulta o situación que ustedes estén pasando, me dejan en los comentarios para que yo los pueda ayudar. Les dejo abajo mi Instagram para que vean mi vida, mi día a día, cómo aplico toda esta información. La clase para que aprendan a comer de manera saludable también está abajo. Mi WhatsApp para las personas que ya quieran tener una ayuda, un acompañamiento, un seguimiento para que puedan salir ya sea de un estado de depresión o cualquier objetivo o meta que quieran lograr. Cualquier duda o consulta me dejan acá en los comentarios, suscríbanse al canal para que les pueda llegar toda la información que subo siempre, y si creen que hay alguna persona que está en algún estado y que les puede servir esta información, mándenle el video, porque hay mucha gente que no tiene esta información, por eso no la aplica y por eso no salen del lugar donde están. Si ustedes entiendan esta información y la aplican sobre todo, van a salir de ahí, porque son herramientas que sí funcionan. La gente no conoce esta información, por eso no la aplica, no porque no funcione lo que les estoy contando acá. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.